Bien, nos acompaña José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, muchas gracias, José Elías, por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Y bueno, en la mesa de trabajo hay varios temas pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con la situación laboral del momento, el nivel de expectativas que se genera siempre por la cercanía de un 1 de mayo, el nivel de interés de saber si va a haber una corrección en el salario mínimo, la necesidad de establecer nuevos lineamientos y nuevos parámetros sobre la situación, preguntas que hará el gobierno, vendrá por vía de las bonificaciones, que los que muchos plantean, en fin, hay tantos temas del sector laboral que, bueno, pasaríamos aquí unas cuantas horas y unos cuantos programas conversando de ello, pero en todo caso, en este momento, frente a la situación que está en ciernes, José Elías, ¿cuál es la postura de la CTV? Bueno, mira, primero muchas gracias y gusto de volver a compartir contigo, ¿no? Esta oportunidad de expresarnos en relación a un tema que es, junto con el tema, si se quiere, político, ahí en este momento es la noticia del día, ¿no? Y por lo que tú acabas de decir, tenemos el 1 de mayo cerca y tenemos unas expectativas que la hemos mantenido, la vamos a seguir impulsando, pero resulta que del lado de allá pues no sabemos qué nos puede venir, porque debo señalar que el planteamiento nuestro, que ya me refiero a eso, que hicimos oficialmente, técnicamente analizado, revisado, no improvisado. Ustedes, perdona, se involucraron y participaron en las reuniones tripartitas con la presencia de la OIT y todo ello. Voy a eso. Estoy empezando por lo último para cambiar el libreto. Entonces, ese planteamiento que está respaldado, sostenido, dispuesto a ser discutido con cualquiera de los sectores, sea el empleador como el gobierno, no han podido darnos respeto, no han podido tumbar el argumento, donde hicimos una solicitud de un ingreso de inicio de salario mínimo, pero con miras a reconstruir el salario en Venezuela, que eso prácticamente sabemos que lo pulverizaron con políticas económicas erradas, empezando por la hiperinflación que existió en el país, por el cambio de la moneda, en fin, todo eso. Nosotros eso lo hicimos después de casi 2 años en discusiones que hemos tenido desde que se aprobó en la comisión de encuesta que visitó Venezuela en el 2019, y lo cual fue aprobado un informe de la comisión de la encuesta después que nos visitaron y se llevaron todos los argumentos, y uno de los planteamientos era crear el foro de discusión y una comisión que se discutiera de diálogo social tripartita, donde discutieran los problemas con los parámetros que establece la misma organización. Y termino la parte. Uno de los aspectos más importantes es el 26, convenio 26 y 87. El 26 tiene que ver con la metodología, la forma como debería técnicamente analizarse, revisarse y ponerse de acuerdo los actores sociales para la implementación de un salario mínimo que, más allá de un simple decreto, sea una política que se vaya manejando y que permita revisar, que vaya concatenado con la inflación, con el valor real y adquisitivo que debe tener la moneda, y eso es lo que se ha discutido después de 1 año y medio. Primero aprendiendo cómo hacerlo, porque era primera vez en Venezuela que se daba esta figura. Eso bajo la orientación de la Organización Internacional del Trabajo, que estuvo presente aquí con sus técnicos y con personas comisionadas de muy alto nivel en 4 oportunidades. Abril del 2022, septiembre del 2022, enero del 2023 y recientemente 1 y 2 de febrero, donde tuvimos el último foro social y logramos aprobar la metodología, el cual eso está en manos del gobierno y esperando la respuesta definitiva. Pero ustedes todavía no tienen definido o ya colocaron en la mesa de discusión la propuesta, digamos, de un salario mínimo de X de determinado monto para luego en el camino ir reconstruyendo y mejorándolo. ¿Cuál es en este caso el planteamiento de la CTV en ese sentido? Claro, el planteamiento de la CTV, y en esto estamos siendo acompañados también con los compañeros de otras organizaciones sindicales, así y CGT, que hemos coincidido en esto. Hemos planteado esa cantidad no como una cantidad definitiva. Y es cierto, si vamos a los aspectos de carácter legal, estaríamos al margen, porque la Constitución en el 91 te establece que se tomará como referencia la canasta básica para la implementación del salario. Uno de los conceptos sería la canasta básica. Y la canasta básica se complementa, es la canasta alimentaria multiplicado por 2, da más o menos el promedio. Si la canasta alimentaria la tenemos en 132, en estos momentos $132, sería mucho más, según otras mediciones. Por ejemplo, el Sendas te dice que están sobre los 500 y pico de dólares mensuales. 530, en una familia de 5 integrantes. Claro, 532, que es el que da el Senda, pues que es la que nosotros nos seguimos, porque es una organización de la Federación Venezolana de Maestras, afiliada nuestra, pero está la del Observatorio Venezolano de Finanzas, que habla de 400 y tanto, casi 500, está la de CEDICE, que está más o menos promedio. ¿Qué hicimos nosotros? Después un análisis con economistas expertos en la materia, que nos están acompañando en esta discusión.
hicimos un promedio de las canastas que se están manejando, dividimos entre dos porque se estima también, que es una orientación de la OIT, de que se estima de que si para una familia de 4 o 5 personas, se supone que como mínimo 2 personas están trabajando en esa familia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado que el promedio nos dio como 220, 210. Entonces, por eso 220, 210 dólares mensuales como salario mínimo. De inicio. De inicio, sí. Por eso tú hablas de reconstrucción. De reconstrucción de las prestaciones. Porque para reconstruir las prestaciones sociales tiene que primero sincerizar la situación del salario mínimo. Además, eso es base para la ejecución de la contratación colectiva. Pero vuelvo al tema. Y cuando decidimos poner esta cantidad, la conversamos y de las 4 centrales, la bolivariana, CGT, así, y la CTB, nos pusimos de acuerdo las 3 centrales y decidimos impulsar, poner el balón como se decía, en el terreno de juego, porque creemos que ya es insostenible la situación salarial de los trabajadores. Y lo otro es, ellos dicen, no, pero es que estamos dando 100, lo dicen allá en OIT, no han podido defender ese argumento. Porque eso es el gobierno, dices tú. Eso es el gobierno. Y los empresarios también, ellos están apoyando. ¿Cuánto plantea el sector empresarial? ¿Un mínimo de cuánto? ¿De 110, o sea. ¿Y el gobierno? Si el gobierno, sí está dando el gobierno, perdón, pero como ingreso, como bono. Como bono, sí, ellos no van a salarizar. Y los empleadores, ellos dicen que pueden llegar a 110 como bono, no salario. Entonces están en una misma tónica, ¿no? Vamos a hacer una pausa y retomamos enseguida porque tenemos que cumplir con algunos compromisos y retomaremos la conversación con José Elías Torres, secretario general de la CTB. Bien, mantenemos la conversación con José Elías Torres, secretario general de la CTB. Bueno, simplemente recapitulemos y sigamos sobre el tema salario y lo que muchos piensan, y tú decías, gobierno y empresarios hablan es de bonificación. 100 el gobierno, 110, pero en bonificación. Y ustedes, 210, 220 como salario mínimo. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que, y ya el sector empleador ya se ha opuesto a esto, pero hemos conversado con ellos diciéndole, bueno, pero dame técnicamente tu razonamiento y destruye el que nosotros estamos planteando y el respaldo técnico, económico, porque hemos dicho, nos hemos atrevido a decir de que ese salario, en base a los anuncios, porque quiero argumentar esto, en base a los anuncios que ha venido haciendo el mismo gobierno desde el 2021, de la mejora de la economía, íbamos a cerrar. Cuando nosotros hablamos de este monto y empezamos a hablar de un salario mínimo que debería estar alrededor de 150 a 200, estábamos hablando en abril del año pasado, cuando tenían un ingreso de barril de petróleo, una producción petrolera alrededor de los 400.000 barriles. Y resulta que este año, cuando cierran el 31 de diciembre, nos conseguimos que rompen récord en ingresos finanzas, 5.700 millones, y nosotros hablamos de 4.500 promedio. Nosotros hablamos de una inflación de 190 que podía cerrar el año 23, cerró en 189, hasta mejor. Pero lo mejor es que resulta que la renta petrolera, por la cuestión del alivio y el respiradero que consiguieron con las sanciones, están hablando de que ya se está produciendo casi 1 millón de barriles. Sí, hablan de diario. 800 y tanto que con propósito de llevarlo... Sí. Es el doble de lo mínimo que nosotros habíamos. Pero permanecer en el tiempo es sostenible lo que estamos planteando. Pero no nos digamos a discutir, dime entonces qué es lo que te hace daño y vamos a ver por qué. Porque hay que romper ese récord de tener un salario anclado de hace 2 años a $4. Ahora, ¿en qué quedaron, José Elías, por fin? Ese planteamiento está, según nos dicen en el ministerio, en las conversaciones que hemos sostenido, ya hace 15 días tuvimos la última sobre esto, en el escritorio, el informe está en el escritorio del alto gobierno. El presidente, pues imaginamos que hay, o la vicepresidente. Porque es cierto también, y debo ser sincero, la decisión de tomar y decretar es el del gobierno nacional. Ahora, el gobierno dice que no tiene a lo mejor, a pesar de mejorarse la economía, los suficientes ingresos para subir un salario mucho mayor del que ha propuesto. O un bono, porque en realidad es una bonificación. Claro, ellos argumentan y se defienden con eso, que no hay recursos, que la medida coercitiva. Pero es que con nosotros, nadie está defendiendo la medida coercitiva, nadie está defendiendo esa que hacen daño a la economía del país, destruya y que afecta a los trabajadores. Nadie, ninguno, ni la CTB, ninguna de las centrales que estamos discutiendo. Pero es que resulta de que con eso vemos que han manejado los números y tú no puedes seguir sosteniendo un país como lo tenemos nosotros, con un salario mínimo risorio en el mundo de menos de $4, quede claro. 130 bolívares. En su momento eran 130, hace 2 años, que representaban $30 de 2 años. Ahora, de marzo ahorita, hermano, por favor.
Y nosotros no estamos sentándonos en una mesa de discusión, analizando, revisando, gastando tiempo, como se dice, porque le invertimos tiempo, viniendo una comisión de la OIT para Venezuela para llegar al final de si estamos de acuerdo con un bono ahora fíjate, compensatorio. José Elías, estamos pues en una fecha que se aproxima, ¿verdad?, a lo que es el 1 de mayo. No se sabe si el gobierno va a hacer un anuncio. ¿Ustedes qué intuyen? ¿Que va a ser por vía de una bonificación, como además en las reuniones internas planteaba el gobierno? Ese es un elemento importante que a su vez tiene un vaso comunicante con el proceso electoral, porque lo más probable es que antes del 28 de julio el gobierno vaya a hacer un anuncio que tenga un efecto, ¿verdad?, en la movilización o en la simpatía popular, buscando votos, ¿no?, en ese sentido. Yo me imagino, si quiere conseguir votos, pague lo que dice el artículo 91 de la Constitución, y está en la plena seguridad que muchos hasta pensarían, ¿no?, si se están enderezando, corrigiendo. Pero estamos claros por en eso eso. estaría en 500 y pico, en 400 y pico. 530 es la canasta alimentaria. La básica sería el doble. Claro. Por ahí. Pero es cierto, nosotros ya hemos oído algunos comentarios de algunos afines aspectos al gobierno, la Central Bolivariana que trabaja ahí, que ellos están de acuerdo con lo que decía el gobierno, ellos están de acuerdo con la bonificación. Bueno, ya oímos ayer, con todo el respeto, porque lo estamos invitando a conversar esos argumentos de los amigos de, por lo menos, F de Cámara, donde hablan, prácticamente desechan la política salarial, porque dicen que la bonificación es lo que permite, que el trabajo le interesa más que tener unas prestaciones sociales guardadas que se pueden devolver en el tiempo, real en la cartera. Hasta un poco despectivo, ¿no?, la expresión, cosa que es inaceptable por parte nuestra. Y en la última reunión se le hice saber, le dije, mire, ese tipo de declaraciones que nosotros lo que estamos invitando a discutir para tener una posición única frente al gobierno, que entiendan de que debe revisar, porque si no hay una economía, un salario decente, trabajadores bien pagos, la economía va a tener problemas, va a seguir cojeando. Bueno, es otro tema también a discutir, el tema de prestaciones sociales, ¿no? No, porque eso involucra eso. Entonces, bueno, la declaración del ciudadano, pues nos parece que es un poco hasta despectiva. Creemos de que, como se lo dije, mire, hermano, estamos discutiendo aquí, hemos mostrado respeto, aquí no nos hemos puesto de acuerdo y hemos subido el tono, pero lo volvemos a bajar, pero aquí no podemos hablar que ha habido irrespeto. Entonces, dime cuáles son tus argumentos, no me salgas por medio de comunicación a esperar que entonces no vayas a tener una respuesta, entonces también en el tono que nos hiciste. Ahora, aparte del tema electoral que puede tener y seguramente va a tener impacto en la decisión que anuncie y tome el gobierno en definitiva, está el tema de sanciones. Esta semana que está comenzando, pues el 18 finaliza el periodo de flexibilización. ¿Puede tener esto algún impacto en cualquier decisión que el gobierno pueda tomar o pudiera servir de argumento para el gobierno y decir, mira, no podemos avanzar porque, mira, retomaron las sanciones aun cuando fuese parcialmente? Bueno, mira, eso es posible, eso está ahí, todo tiene un riesgo, todo tiene un costo. Pero he dicho que con los montos que hemos nosotros manejado, estamos previendo de que se pueda sostener en forma regular, medianamente decente. ¿Con o sin sanciones? Con o sin sanciones, de que tienen que mejorar ese salario de $3.50 a lo que nosotros estamos pidiendo. Si hay sanciones, hay algo, hay que conversar. Bueno, estamos en la mesa de discusión todavía. Pero lo que no es aceptable de que se debe seguir manteniendo el patrón y que la política salarial que tiene que ver con las prestaciones sociales, con todo lo que tiene que ver lo que representa el valor del trabajo, porque es el valor del trabajo lo que estamos evaluando, siga anclada a unos $3 o a unos bonos a discrecionalidad del gobierno. Bueno, y ahora oportunidad, ocasión, José Elías, de volver a conversar. Son temas bien interesantes y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.